En el siguiente ejemplo vamos a ver la forma que tenemos de organizar bien una clase. Vamos a crear una clase bicicleta donde tendremos el comportamiento lógico de esta, es decir, las acciones que se pueden realizar sobre ella, subir, bajar, acelerar y una serie de propiedades que van a ser las características de esta bicicleta. Después de crear un objeto bicicleta, vamos a ver cómo construimos un ciclista, creamos la clase ciclista y este ciclista va a hacer uso de la bicicleta pudiendo realizar las acciones que hemos creado sobre esta clase. Para ello, como siempre, creamos un nuevo proyecto de tipo Java Application y lo vamos a llamar pues bicicletas, por ejemplo. Bicicletas o bicicleta, y el nombre de la clase también vamos a dejarlo como bicicleta. Le vamos a dar finalizar. Ya lo tengo preparado por no perder mucho tiempo copiando todo el código. Dentro del paquete bicicleta quiero que veáis que me he creado una clase llamada bicicleta donde tenemos los métodos, me centro en los métodos subir a la bicicleta, acelerar en la bicicleta, frenar en la bicicleta y bajar de la bicicleta. Es decir, vemos que los métodos son las acciones que se pueden realizar sobre este objeto. Aquí, pues como de momento no tenemos mucha información, estamos en el módulo 1 en los fundamentos, pues quiero que veáis que los métodos no tienen nada más que simples condicionales y impresiones en pantalla para controlar si ya te has subido a la bici no intentes subirte de nuevo, si ya te has bajado pues no intentes bajar, cuando aceleramos pues aumentamos la velocidad en 1, si frenamos pues le decimos que la velocidad es 0, y si bajamos pues le decimos simplemente que ya ha bajado de la bici. Es decir, que las acciones o los métodos que realizamos no tienen mucha información, simplemente me interesa que veáis el comportamiento de un objeto, de una clase bicicleta. Luego también es importante entender que una clase, además de tener métodos que son acciones, dispone de un método que no devuelve nada. Si veis no tenemos puesto void, no tiene ningún tipo de retorno, ni void, ni un entero, ni un double, ni nada por el estilo. Es un método que tiene el mismo nombre de la clase y esto se denomina constructor. El constructor de una clase es un método que tiene el mismo nombre que esta. Y normalmente en este constructor lo que hacemos es inicializar las variables que vamos a usar dentro de esta clase o que vamos a usar dentro de las acciones de la clase bicicleta. Para entender un poco el funcionamiento, lo que voy a hacer va a ser crearme un ciclista. Voy a crear una clase llamada ciclista y en ciclista también lo tengo preparado. Vamos a copiar el código, sobre todo centrándonos en lo más importante. Mirad, bicicleta es una clase que no tiene el main. Bicicleta no tiene el método main. Es decir, nosotros no vamos a ejecutar la clase bicicleta. No, la clase bicicleta no se ejecuta. Una bicicleta no se usa sola. Será el ciclista quien haga uso de una bicicleta. Entonces, la clase bicicleta, si veis, ciclista, vamos a guardarlo, pertenece al mismo paquete, genial. La clase ciclista quiero que veáis que tiene el main. Si ciclista quiero utilizar la clase bicicleta para poder hacer uso de esta, subir, bajar, acelerar y frenar, fijaos que lo primero que hace es declarar una variable de tipo bicicleta. Igual que nosotros, y hago aquí un pequeño comentario, igual que nosotros declaramos una variable de tipo string llamada nombre, string es una clase y estoy declarando la variable nombre de tipo string, pues yo también me puedo crear la variable b de tipo bicicleta y decirle que esta variable me almacene la creación del objeto bicicleta. Para crear un objeto bicicleta utilizamos el operador new y a continuación le indicamos el nombre de la clase que va a coincidir con el constructor. En cuanto nosotros hacemos un new, lo primero que hace es irse al constructor de esta clase. Esto lo podríamos dejar en una sola línea de la siguiente manera. B de tipo bicicleta igual a new bicicleta. Es decir, construimos un objeto de tipo bicicleta y se lo asignamos a B, que es de tipo bicicleta. Ahora mismo con B, si yo pongo b punto, quiero que veáis que puedo acceder a los métodos y propiedades de la clase bicicleta. Cuando nosotros hacemos un new bicicleta, lo que hace automáticamente es irse al constructor de la clase e inicializar las variables. Quiero que veáis que es cierto que si yo ejecuto ciclista, nos aparecerá un menú para poder subir a la bici. Fijaros que me dice ya estás encima de la bici, poder acelerar, mirar cómo aumento la velocidad,
poder frenar y poder bajar de ella. Es decir, que estoy haciendo uso de los métodos que tiene la clase bicicleta. Para que veáis que es cierto que ciclista está creando un objeto de tipo bicicleta, fijaos que voy a poner un punto de interrupción, ¿vale? Si le voy a decir que se detenga en esta línea y en lugar de ejecutar, fijaos aquí que es run file para ejecutar, le voy a decir que depure la aplicación. Le digo debug file y vais a ver que automáticamente en esta línea se detiene. Le voy a decir que se meta dentro de la llamada con F7 y quiero que veáis que cuando hacemos un new bicicleta, automáticamente lo que hace es irse a la clase bicicleta, construir el objeto, por lo tanto entra en el constructor y en el constructor, que ya hemos dicho que es un método que tiene el mismo nombre que la clase, en este caso lo que estamos es inicializando las variables estado, velocidad y mostrando el menú. Por eso estáis viendo que aparece el menú de opciones y a partir de ahí, pues dependiendo de la opción que pulsemos, como estamos viendo en ciclista, si pulsamos la opción 1 se va al método subir, 2 a acelerar, 3 a frenar, 4 a bajar, pero fijaros que son métodos de la clase bicicleta porque van precedidos de la variable distancia llamada b, que es de tipo bicicleta. En este ejemplo, pues lo que quería que vierais es cómo podemos tener en una clase la lógica de funcionamiento, en este caso de una bicicleta, y luego por otro lado crear el objeto cliente o crear la clase cliente, que en este caso es un ciclista, que es el que va a hacer uso de esa lógica de negocio, en este caso va a hacer uso de la bicicleta.